entonces. A ver, ahora vamos a empezar con don Pablo Llanes, que es economista, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la que conocemos todos como la CEPAL. Es ponente diplomado sobre política social, derechos humanos, derechos indígenas en Chiapas, Puebla, Bogotá, Santiago de Chile, bueno, prácticamente toda Latinoamérica. Ha colaborado 7 años en la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista. Entre 1998 y 2012 tuvo diversas responsabilidades en el campo de la política social del Gobierno de la Ciudad de México. De febrero de 2008 a agosto de 2012 fue director del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, profesor de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, coeditor y editor de un montón de libros que sería muy largo, entonces ya acabaríamos la ponencia, y autor de múltiples artículos, sobre todo y fundamentalmente de política social. Es un honor tener hoy aquí a don Pablo Llanes. Ha venido de propio para este simposio desde México, llegó allá. Solo podemos darle las gracias por estar aquí. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias por la invitación a la Red de España, al Ayuntamiento de Zaragoza, a todos ustedes. Es un placer estar con ustedes. He preparado un texto que relaciona el intensísimo debate que tuvo la Ciudad de México este año, porque este año la Ciudad de México se dotó por primera vez de una constitución propia. Y uno de los debates más intensos en el proyecto de constitución fue precisamente el artículo sobre la renta básica, junto con, y no es casual, la discusión de la fiscalidad sobre la recuperación de plusvalías y la definición de la fiscalidad como proporcional o progresiva. Como podrán darse cuenta, los grandes temas de la redistribución son los que estuvieron en el juego. El texto que he escrito se llama La curva y la recta, renta básica, mínimo vital y constitución de la Ciudad de México. Dice así: la discusión en torno a la renta básica adquirió este año en México una dimensión y una intensidad nunca antes vista por los debates suscitados en la Asamblea Constituyente que deliberó y aprobó la Constitución de la Ciudad de México. Como veremos más adelante, en la propuesta original, el jefe de gobierno de la ciudad planteó el reconocimiento del derecho de todas las personas desde su nacimiento a una renta básica. Finalmente, después de múltiples negociaciones, a las cuales haré referencia, se acordó el derecho universal al mínimo vital, que fue la manera que se encontró para poder zanjar y aprobar una propuesta que permitiera reconocer de una manera tácita el derecho al ingreso ciudadano o renta básica. Esta no quedó en sus términos originales, pero sí en un fraseo que la contiene y que se acerca mucho a su contenido filosófico. Sin lugar a dudas, un gran paso adelante por los caminos nunca rectilíneos de la política. Por ello es importante destacar que el debate sobre renta básica en México tiene ahora un nuevo estatus, que es una discusión política con implicaciones jurídicas. Forma parte ya de las deliberaciones en curso sobre diferentes alternativas de desarrollo del país y que de cara al inicio del amplio proceso electoral que culminará en julio del año próximo, con la elección del presidente de la República, muy probablemente se intensificará y profundizará. En muy corto tiempo, en México la renta básica pasó de discutirse en pequeños, me atreveré a decir minúsculos, círculos académicos y políticos, a representar uno de los debates más importantes de la Asamblea Constituyente de una de las ciudades más relevantes del continente americano. Además, lo sucedido en enero del 2007, que fueron los debates, en la Ciudad de México no es ajeno a una tendencia mundial. Aún más, es parte de esta nueva tendencia. Tomemos nota en consecuencia que el debate en torno a la renta básica está crecientemente en el campo de la política y es con toda probabilidad una deliberación creciente que llegó para quedarse.
y con el que frecuentemente nos encontraremos en los debates públicos, los medios de comunicación y las agendas de investigación de las instituciones académicas, por no decir además los organismos internacionales. Este renovado interés sobre una idea antigua, pero no por ello carente de vigencia, con enorme atractivo y resiliencia, se deriva esencialmente, considero, de 5 fuentes. La debilidad de la recuperación económica después del inicio de la gran crisis en 2008, la profundísima interrogante e inquietud sobre el futuro del mundo del trabajo derivados de la robotización y la precarización, la alarma sobre el crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados y en el mundo entero. ¿Pueden guardar silencio, por favor? La conciencia, sobre todo en América Latina, sobre las limitaciones y rendimientos decrecientes de los programas de combate a la pobreza, transferencias monetarias focalizadas y condicionadas, diseñadas e implementadas en la región a partir de mediados de los años 90, y finalmente las implicaciones del enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas sociales. Esto es, el nuevo espacio en la arena pública de la propuesta de ingreso ciudadano universal se explica por la concordancia entre esta propuesta y las necesidades e inquietudes de la época. No hay nuevos argumentos en realidad. Las ideas se vuelven poderosas cuando les llega su momento. Ese parece ser el caso de la renta básica. Desde CEPAL hemos estado abriendo una línea de reflexión, debate e investigación sobre el ingreso ciudadano universal en el marco del análisis del nuevo ciclo de políticas de protección y desarrollo social de carácter universal y con enfoque de derechos que venimos proponiendo para América Latina y el Caribe. Expresión de lo anterior es la mención que hicimos a la necesidad del ingreso mínimo universal en nuestro reciente documento estratégico Horizontes 2030 de igualdad en el centro del desarrollo sostenible, de cara a las profundas transformaciones del mundo del trabajo derivadas de la robotización. De manera mucho más amplia incluimos una reflexión sobre la renta básica y la autonomía económica de las mujeres en el documento presentado en Montevideo en octubre del año pasado, en el marco de la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer. Para el caso de México, en el mes de abril de 2016, organizamos junto con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República un seminario internacional denominado Renta Básica y Distribución de la Riqueza, con participantes de México, España, Brasil, Suiza y Finlandia, entre ellos Daniel Rodríguez. Lo anterior enfatiza que México no ha sido ajeno al debate que se desarrolla en el mundo, y el ingreso ciudadano tampoco ha estado fuera de las plataformas políticas y las políticas públicas. Conviene destacar aquí que, por ejemplo, en el año 2006, Patricia Mercado, candidata presidencial de México Posible, incluyó la renta básica en su plataforma de gobierno, y que en el año 2012, en el marco de la definición de la candidatura a la presidencia por el propio PRI, Mario Fabio Beltrones planteó la necesidad de un ingreso básico universal. Pero es en la Ciudad de México donde, por la vía de las políticas públicas, se ha avanzado, aunque de manera acotada, en la materialización de la idea del ingreso ciudadano universal. El análisis de los fundamentos de la pensión universal no contributiva de adultos mayores en la Ciudad de México y la propuesta de renta básica arrojan coincidencias y convergencias muy importantes. La universalidad, aunque limitada a un grupo de población, el carácter individual es una prestación de las personas, no un apoyo a los hogares, su carácter vitalicio y el hecho de no estar sujeta al cumplimiento de condicionalidades como los programas de transferencias condicionales. Puede decirse que en su diseño y en el marco jurídico que la rige, la pensión universal de adultos mayores de la Ciudad de México es una modalidad de renta básica para las personas de 68 años y más, tal y como lo es también en Bolivia, por ejemplo, la renta dignidad. La paradoja de un mínimo vital no minimal. Permítanme decir que la reflexión sobre la renta básica, el ingreso ciudadano, el derecho al mínimo vital, también ha estado presente en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2007. En su primera sala emitió una tesis jurisprudencial aislada cuya lectura podría ilustrar muchos de los debates en curso. Por su relevancia, quiero citarla en extenso. Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano. El derecho constitucional al mínimo vital, dicen los ministros,
cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General. Un presupuesto del Estado democrático de derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegida constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual a su vez coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Es de los ministros de la Suprema Corte, no es una cita de Daniel Rabelloso. Si bien el mínimo vital y el ingreso ciudadano no son lo mismo, se colige que un ingreso garantizado sería una de las herramientas fundamentales para el goce del mínimo vital, junto con el acceso universal a otros derechos y servicios desmercantilizados, como la salud, la educación y diversos mecanismos de protección social. La renta básica cabe perfectamente dentro de una definición de mínimo vital que incluye tanto un ingreso básico garantizado como el acceso a diferentes servicios y bienes públicos para lograr el máximo bienestar posible. Es importante señalar y subrayar que la renta básica no es cualquier cosa, ni cualquier cosa es la renta básica. La propuesta del ingreso ciudadano universal no es una modalidad más de programas sociales para el combate a la pobreza de ingresos, aunque también lo es muy potente. No solo es una medida de política para lograr el acceso mínimo a un conjunto de satisfactores, sino un derecho para otorgar a las personas una seguridad económica básica. Es tanto un derecho social como un derecho económico. No pretende solo combatir la pobreza y la desigualdad, sino también fortalecer la autonomía, la independencia y la libertad de las personas. No busca solo combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad, sino otorgar condiciones materiales para construir ciudadanía. Va más allá del propósito de la inclusión social y busca también promover la emancipación social. Pretende auxiliar en la construcción de relaciones sociales mucho más horizontales, que superen las rígidas jerarquías y mecanismos de dependencia y exclusión social. Por lo anterior, es importante distinguir la especificidad y diferencia del derecho al ingreso ciudadano o renta básica de los programas de combate a la pobreza focalizados y condicionados. Algunos de ellos, por cierto, pueden recibir el nombre de renta básica o ingreso ciudadano, pero obedecen a otra lógica. Por lo anterior, constituye y constituyó un enorme paso adelante que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se haya incluido la propuesta del derecho a la renta básica, lo cual permite sintonizar a este proyecto con los contenidos fundamentales de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en México del año 2011 y con los debates internacionales sobre derechos humanos emergentes de cara a los desafíos del siglo XXI. En su propuesta original, la Constitución de la Ciudad de México dijo lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia. Se garantizará el derecho a una renta básica. Y agregaba, dando prioridad, no exclusividad, a las personas en situación de pobreza y aquellas que no puedan satisfacer sus necesidades materiales. Esta formulación generó un intensísimo debate, uno de los más fuertes de la Asamblea Constituyente, por la oposición de algunas fuerzas políticas al reconocimiento del derecho a un ingreso derivado de la condición de persona, condición de ciudadano. Se repitieron
los argumentos de insostenibilidad financiera y también de no deseabilidad por la supuesta manipulación política a que pueden dar origen este tipo de programas, pensando que era un programa, no un derecho, y por los posibles desincentivos al trabajo y el esfuerzo personal. O sea, nada nuevo bajo el sol. Conviene señalar que en su redacción original, este artículo reconocía de manera clara el derecho de todas las personas a una renta básica, recogiendo además el principio del nivel de vida adecuado, así como las mejora en las condiciones continuas de vida, pero incluyó también un elemento operativo que desdibujó la fuerza del reconocimiento del derecho al hablar de prioridades, no exclusividad, en su implementación. No obstante, este es un dato muy importante, con estas limitaciones, el reconocimiento del derecho a una renta básica fue sometido a votación en el Pleno de la Asamblea y obtuvo un 57% de votos favorables, mayoría clara, pero la manera como se construyó la Asamblea Constituyente, exigía 2/3 en todos los artículos, pero la mayoría la tuvo con el 57%, lo cual dio origen a una negociación tan o más intensa que los debates mismos. En la búsqueda de nuevas redacciones se presentaron diferentes alternativas en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, artículo 14. Toda persona tiene derecho a un ingreso básico. No se aceptaba porque se hablaba de ingreso. Se formuló otra propuesta. Toda persona tendrá derecho a un ingreso mínimo vital que cubra las diversas dimensiones del bienestar socioeconómico y contribuya a una existencia libre y digna. De manera progresiva, las autoridades garantizarán su cumplimiento. No se aceptó porque planteaba un ingreso mínimo y porque mencionaba a toda persona, carácter universal. Se incluyó en la negociación una variante de lo anterior. Toda persona desde su nacimiento gozará del derecho a un mínimo vital que comprenda las diversas dimensiones del bienestar y cubra las necesidades básicas humanas. Las autoridades garantizarán su cumplimiento de manera progresiva. No se quiso aceptar por la mención a las diversas dimensiones del bienestar y porque era un derecho de toda persona desde su nacimiento. Finalmente, después de larguísimas jornadas, por cierto transmitidas por la televisión, fue una cosa fantástica, y ante el riesgo de que no se pudiera alcanzar la mayoría de 2/3, se acordó la siguiente formulación. Artículo 9, vida digna. Parágrafo 2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución. Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, se establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente. El debate sobre la renta básica o el ingreso ciudadano, como le llamamos en México, en la Constitución de la Ciudad de México, coincide además con el hecho de que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados hay sendas propuestas de reforma constitucional para reconocer a escala nacional el derecho a la renta básica, presentadas respectivamente por el senador Luis Sánchez y las diputadas Araceli Damián y Xochitl Hernández. De la misma manera, es relevante que en otro estado de la República, México es una República Federal, Jalisco, también se haya incluido el concepto de mínimo vital en su Constitución como eje de la planeación, aunque su vínculo con el derecho a la renta básica es menos claro que en el caso de la Ciudad de México. De cualquier manera es un hecho relevante y por cierto anterior a la Ciudad de México. Dice la Constitución de Jalisco: se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentran en el territorio del Estado de Jalisco los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Constitución y en los tratados internacionales, atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el eje de la planeación democrática por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. 2 pasos adelante, pero un paso atrás. La discusión en torno a la renta básica en la Unión de la Ciudad de México se saldó muy probablemente de manera provisional con el reconocimiento del derecho al mínimo vital. Hay en ello varios asuntos positivos cuya relevancia no puede subestimarse. Se reconoció el mínimo vital como un derecho y se dejó subyacente a la renta básica como parte del mínimo vital. Se fundamentó este reconocimiento en la definición de mínimo vital que les leí, que no es una definición minimalista,
Por el contrario, es una apuesta por la satisfacción de las condiciones materiales que hagan posible la independencia y autonomía de las personas. Se estableció que es un derecho universal de todas las personas, aunque se mencionen prioridades, nunca se estableció como medida solo para personas pobres o que se requiera un procedimiento de comprobación de medios. Se encuadró dentro de la garantía del derecho a la vida digna y no como programa contra la pobreza, aunque sea una herramienta poderosa para la erradicación de la pobreza de ingresos. Todos estos son, fuera de toda duda razonable, avances de gran significado. Por otro lado, entre las limitaciones o riesgos se pueden mencionar las siguientes. No se logró finalmente la mención explícita del derecho a la renta básica como venía en el proyecto original. Dentro del mínimo vital se puede argumentar que por la renta básica, pero también la renta básica puede diluirse como concepto específico dentro del mínimo vital. Se mezclaron definiciones normativas con criterios operativos, con lo cual persiste esta ambigüedad sobre el mínimo vital como herramienta emancipatoria universal o como medida para grupos en situación de pobreza o desventaja social. Se introdujeron posibles conflictos de competencia legal o de conceptualización al hacer mención de la utilización de criterios del organismo federal competente, Coneval, y el organismo local, de Planeación y Consejo Autónomo de Evaluación de la Ciudad, para determinar indicadores y metas evaluables. Señalaba anteriormente que es factible que sea esta una redacción preliminar, ya que el Congreso de la Ciudad como tal entrará en funciones el próximo año y no estará sujeto a las reglas de composición y correlación de fuerzas a las que ya hice referencia de la Asamblea Constituyente, por lo que no son descartables nuevos debates y nuevas modificaciones más cercanas a lo que fue el contenido original del proyecto de Constitución de la Ciudad. Un balance del contenido de los artículos sobre el mínimo vital en la Constitución de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2007, nos permiten afirmar que representa un avance significativo que deberá aterrizarse posteriormente en la definición de la legislación secundaria y la formulación de políticas sin descartar nuevos debates y reformas en el texto constitucional mismo. Por lo demás, hay que recordar que la Ciudad de México ha sido una entidad avanzada en el reconocimiento de nuevos derechos, con fuertes repercusiones a escala nacional, y que estos derechos han pasado también por lo que llamo estaciones intermedias. Hoy, en la Ciudad de México, la interrupción legal del embarazo es una realidad en una ley de plazos, pero para llegar a ello se tuvo que transitar antes, año 2000, por una reforma parcial del Código Penal que amplió los causales mediante los cuales era legal la interrupción del embarazo. Hoy, en la Ciudad de México, se reconoce plenamente el derecho al matrimonio igualitario con capacidad de adopción, pero antes hubo que pasar por una reforma legal 2007 que estableció el derecho a la formación de lo que se llamaba las sociedades de convivencias. Hoy, en la Ciudad de México, en su Constitución, se reconoce el derecho de todas las personas al mínimo vital. Conviene preguntarnos si el reconocimiento del derecho al mínimo vital es la estación intermedia, por la que tarde o temprano se abrirá paso al reconocimiento explícito del derecho a la renta básica o el ingreso de ciudad universal en la Ciudad de México. Más allá de lo anterior, la incorporación de la propuesta del derecho a la renta básica en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México y el reconocimiento del derecho al mínimo vital constituyen un relevantísimo paso adelante en la discusión de la política social, los derechos humanos del Estado social del siglo XXI. Por eso le he llamado la recta y la curva, la renta básica y el mínimo vital. Es un debate que se ha instalado en los ámbitos legislativos y que llegó para quedarse en México y muchas regiones del mundo. Lo que hace unos años parecía una idea descabellada, hoy es tratada con respeto y consideración, como una propuesta racional, razonada y razonable sobre la que es necesario conversar, dialogar y debatir. Un debate bienvenido y frente al cual debemos felicitarnos y prepararnos. Un debate, no nos desesperemos, que apenas inicia y que previsiblemente se intensificará con la misma velocidad con la que se suceden cambios y desafíos en esta época vertiginosa de incertidumbre y de esperanza. Muchas gracias.